¿cuál es el verdadero problema de esto? Porque hasta el momento no hay ningún problema, son manifestaciones apenas normal, porque son personas que están viviendo y que logran entender que las cosas no funcionan como debería ser. Entonces se forman unos clanes, se forman unos grupos en los que parten de ideales para defender sus puntos de vista. Hasta ahí no hay nada normal. El problema empieza a verse realmente cuando esos ideales son adoptados de una manera consciente y no por transmisión comunicativa, y ni siquiera comunicación, porque la comunicación implica una bidireccionalidad y sería más por la vía de la información, porque es información que ellos recepcionan pero que en ningún momento logran reflexionar, y cuando no lo reflexionan, entonces lo que ellos hacen es reproducir esas ideas que se han dado pero realmente no las conocen. Entonces vemos el caso de movimientos que tienen ideales marxistas, ideales leninistas, ideales trotskistas. O sea, hablamos de un montón, de un conglomerado de ideales, pero a la final, si logramos hablar con uno de esos personajes, no va a poder defender la postura ideológica que está asumiendo en el momento. Entonces, realmente, ese es el problema grave, porque cuando una persona no logra asumir realmente con una postura política frente a eso lo que está diciendo, pues efectivamente nada de lo que haga va a tener un horizonte claro, y cuando no hay un horizonte, pues las acciones solo se están haciendo por hacerse y no va a generar nada de lo que en un principio ellos pueden haber pensado. Y ahí empieza el problema, y vamos a seguir viendo adelante cómo eso nos va a afectar a todos. Ahí ya tenemos dos problemas grandes. El primero, que fue mencionado anteriormente, que es la falta de autonomía en el momento de tomar la decisión sin información. Y el segundo, que es aún más grave, es hacer la ejecución por medio de la ignorancia. Es decir, muchas de las personas que entran a distintos grupos, como lo dijo Cristian, entran con una base, pero no más, y ni siquiera es base, simplemente es una idea en el aire que se mueve y se mueve, y ellos la defienden sobre su terquedad. No es más, tú le preguntas algo, se sostiene en ese punto. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. No, una razón. No, porque sí. Es el problema más grave del que nosotros tenemos, y vamos a verlo reflejado en la universidad, en la imagen de la universidad, porque en todos los sitios de la universidad puede que hayan muchos grupos distintos, pero todos los mensajes se parecen. ¿Estoy en lo cierto? Muy cierto. Ahora, tenemos que precisar cuál es el origen de todo esto. El origen de nuestra perspectiva tiene que ver con el peso de la cultura, ese legado cultural que tiene nuestra República Colombiana hace que las manifestaciones universitarias sean normales, sean naturales. ¿Por qué lo digo? Después, a partir de 1810, cuando Colombia logra su independencia y se denomina la patria boba, empieza a verse un fenómeno bastante interesante, y es que como Colombia era un país joven, un país apenas independiente, pues no lograba decidir qué era lo que le convenía realmente. Entonces empezó una división que en el principio se llamó centralistas y federalistas. Eso ocasionó las primeras guerras civiles, que se extendieron por todos los 1800 hasta llegar a 1899 exactamente, hasta 1902, que culminó con la separación de Panamá. Una consecuencia bastante grande para los intereses que hoy podríamos defender si Panamá perteneciera a nosotros. Estamos hablando exactamente del puerto de Panamá. Pero bueno, ese no es el tema realmente. El tema es ¿por qué la cultura afecta tanto? Porque hemos visto que los intereses y las conveniencias de nuestro país siempre han estado divididos en dos. Y si nos quisiéramos alargar, también tendríamos que hablar de todo un legado cultural de Occidente que nos manifiesta la naturaleza de las dualidades. Y para negro hay blanco, entonces para centralistas hay federalistas. Entonces ahora ya no nos basta con hablar de centralistas y federalistas que vendrían a ser liberales y conservadores, sino que ahora hablamos de cambio radical, hablamos de polo democrático, hablamos de mira, hablamos de una cantidad de movimientos políticos que están ocasionando para nuestra sociedad.
la están sectarizando, y una sociedad sectarizada pues no tiene un punto común, y si no tienen un punto común pues no tenemos un horizonte, y por eso Colombia está como está, porque no tiene un horizonte claro, porque cada movimiento político maneja unos intereses diferentes, y eso se refleja definitivamente en la universidad, porque en la universidad los movimientos estudiantiles han entendido que para negro hay blanco. ¿Y cuál es la función de la universidad cuando uno logra asumir una postura realmente política acertada ante la realidad? Pues sencillamente que se tiene que oponer a las cosas, que se tiene que oponer a todo lo que le dan, sin ningún argumento. Entonces, esa es la manifestación grande del problema que vemos en las universidades diariamente. No hay una postura clara, no hay una posición frente a lo que tanto critican. Simplemente se hace por naturaleza, por el legado cultural. Nos tenemos que oponer, tiene que haber una división de intereses. Además, no es solamente esa división de intereses, sino el diario vivir de todos nosotros. Nosotros nacemos, todos los humanos nacemos ignorantes, es cierto, pero en nuestras mentes, en nuestras cabezas y en nuestras manos está ir menguando esa ignorancia que a todos nos va a abrumar toda la vida. Eso es un punto importantísimo, porque, bien lo dijo Cristian, siempre tiene que haber una oposición. Así estemos perfectos, siempre tiene que haber algo que esté mal, siempre tiene que haber algo. Eso tiene que ver mucho con la posición consumista en la que estamos. A mí diariamente me muestran 10, 20 comerciales después de un programa que estoy viendo, y eso me genera una necesidad. Cuando viene alguien y me dice, oiga, parce, vamos a pelear por esta vaina, no, dice, pues yo estoy inconforme a la necesidad, yo estoy inconforme. O sea, lo traemos de acá, estamos muy mentalizados, estamos muy unidos hacia lo que es el mundo, el engrane del mundo, y si nosotros no empezamos a liberarnos y a empezar a entender que las cosas no son así de cuadráticas, vamos a seguir teniendo ese problema. Y la educación que tenemos que ir manejando entre nuestros compañeros es esa, irles mostrando, ve, la vaina no es así, informarnos, tener en cuenta que las bases de lo que digamos es lo que va a hacer fuerte nuestras palabras.